hay que pasar a decirlo también que Gustavo Petro durante su discurso le pidió disculpas al país por el nombramiento del señor Olmedo López, que al final se terminó mediando absolutamente toda la plata, hay que decir, de los camiones que iban para La Guajira con agua. O sea, don Olmedo López, puesto por Gustavo Petro, se avionó el billete y ese ha sido el escándalo de corrupción más grande en este gobierno. Pues el presidente de la República en este discurso dijo que él era el responsable, o sea, le pidió disculpas al país y también dijo que Olmedo López tenía que pagar lo que tenía que pagar. Si es posible llevar a Colombia al hambre cero y si es posible reducir sustancialmente la pobreza si hacemos un pacto social aquí, si hacemos un pacto político, que vengo proponiéndolo, un acuerdo nacional, como llaman en el acuerdo de paz, allá lo llaman acuerdo político nacional, nosotros lo llamábamos diálogo nacional. Notiparaco, para colombianos de bien. Llamalos, estoy oyendo esos hijueputas. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas claramente también. Y empezamos de una vez este Notiparaco hablando de todo lo que sucedió este fin de semana, porque resulta que es que fue 20 de julio, resulta que es que acá el presidente Gustavo Petro se robó todo el show y resulta que es que los medios de comunicación y la oposición en este país se dieron un festín hablando de don Gustavín Pingüín, pero es que eso no fue todo lo que pasó tampoco, porque aquí en Colombia siempre ocurren cosas, porque aquí en Colombia la oposición que se las da de oposición inteligente, pues no termina siendo tan inteligente, y porque en este país siempre todo el mundo termina llevando, el gobierno, la oposición, los medios de comunicación y los figurines que han puesto ahí, mejor dicho, a payasear y a mandar memes, como el señor Miguel Abraham Polo Polo. Mejor dicho, en la instalación del Congreso eso hubo de todo, eso fue un sancocho ni el berraco. Y todo empezó, hay que decir, con el señor Gustavo Petro llegando 2 horas tarde para que los medios de comunicación empezaran a hablar y a decir que es que Petro no quiere al ejército de la República, que es que Petro no quiere nada con los militares y que tenemos un presidente irresponsable que no respeta absolutamente a nadie y que va llegando tarde a cualquier cosa. Y lo que hay que decir aquí, porque es que todo el mundo se la pasa diciendo, o sea, cuando digo todo el mundo, digo el uribismo, que es que ay no, en ese Notiparaco y en esos canales de los youtubers se la pasan defendiendo a Petro. Y pues lo que toca decir acá es que nosotros tampoco, o por lo menos yo, no estoy de acuerdo con que Petro esté llegando tarde a todo lado. No estoy de acuerdo con que Petro, mejor dicho, no se levante temprano, porque para mí Petro debería levantarse todos los días temprano a dar una locución y a desmentir a los medios de comunicación del establecimiento. Lo que quiere decir que no comparto la impuntualidad de absolutamente Naides, porque me parece una falta de respeto, porque el presidente debería llegar temprano y porque el presidente, como máximo jefe de la República, pues debería dar ejemplo por lo menos en eso. Y habiendo dicho eso, también toca decir que es que desde Caracol, desde Revista Semana, desde RCN y desde los medios del establecimiento, mejor dicho, dijeron que nunca en la vida habíamos tenido un presidente tan irresponsable, que nunca en la vida Colombia había tenido un mandatario tan impuntual y que, mejor dicho, a Petro lo único que le gustaba era prácticamente emborracharse y levantarse tarde, cosa que después fue, hay que decir, tema de conversación de la oposición en la instalación del Congreso, pero después vamos a hablar de eso, porque es que a los medios se les olvidó, para poner un ejemplo puntual, que al señor Iván Duque hace 4 años, cuando era presidente
presidente pues también le daba la gana de llegar tarde, y lo peor es que ni siquiera le ponía cuidado tampoco a las Fuerzas Armadas, o sea, al Ejército Nacional, del cual él y la derecha se sienten orgullosos, y mucho menos se quedaba a escuchar a la oposición. Pero también hay que decir que es que el señor Iván Duque tampoco jamás, pero jamás reconoció los actos de corrupción en su gobierno, como el de la señora Karen Abudinen, como el del DPS, como el del OTCAT y algunos otros que se pasaron por ahí, y en donde él se sostuvo que había que defender a sus ministros, cosa diferente de lo que ha hecho Gustavo Petro en este gobierno. Y hay que pasar a decirlo también que Gustavo Petro durante su discurso le pidió disculpas al país por el nombramiento del señor Olmedo López, que al final se terminó mediando absolutamente toda la plata, hay que decir, de los camiones que iban para La Guajira con agua. O sea, don Olmedo López, puesto por Gustavo Petro, se avionó el billete, y ese ha sido el escándalo de corrupción más grande en este gobierno. Pues el presidente de la República en este discurso dijo que él era el responsable, o sea, le pidió disculpas al país, y también dijo que Olmedo López tenía que pagar lo que tenía que pagar, y también tenía que devolver el dinero, porque es que por ahí vimos a Sneider Pinilla, mano derecha del señor Olmedo López, diciendo que él devolvía una bicoca ahí, ¿no? Que él devolvía un billetico ahí y que le dieran 5 años de cárcel, pero aparte de todo está pidiendo casa por cárcel. Y eso es lo que hace que en este país caiga la corrupción, nos invada la corrupción, y todo el tiempo estemos hablando de corrupción, porque mientras el político sea corrupto y la justicia le dé todo el aval para que estos berracos se acaben con todo lo de los colombianos, pues esto va a seguir sucediendo. Una vez el señor Gustavo Petro dio el discurso y le pidió disculpas al país por este caso de corrupción tan grave que viene desde la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres. Hay que decir que los medios de comunicación y la oposición empezaron a decir que ya pa' qué, que es que no servía de nada, que es que no fue Petro el que paró estos actos de corrupción, sino que fueron ellos, y que fueron los medios de comunicación, los mismos medios de comunicación que callaron ante actos de corrupción graves en los gobiernos de Duque, en los gobiernos de Santos y en los gobiernos de Uribe. Hay que decir también acá que los medios de comunicación hasta han estado acomodados al aparato de poder hegemónico en este país, y que cada que en este gobierno pasa algo, pues inmediatamente hacen un show que si hubiese sido así en todos los gobiernos, prácticamente que estuviéramos viviendo en Suiza. Después de esto, y después de que Petro dio su discurso, y después de que la oposición, hay que decir, en el Congreso de la República empezó a gritar fuera a Petro, porque estos berracos no respetan al presidente, estos berracos son los primeros que salen en redes sociales a acabar con la vida personal y con la honra del presidente, y son los primeros también en decir que defienden la democracia, pues les importa 3 pelos de gato si el presidente está ahí o no para irrespetarlo. Salieron las bellezas y salieron las joyas, hay que decir, del Centro Democrático de Cambio Radical y de don Polo Polo, que nada entre los dos partidos, sin que ninguno de los dos partidos le dé aval, porque este berraco busca colarse como sea, este berraco busca meterse como sea, y ahí salió el señor Miguel Uribe Turbay, a quien el uribismo ve con cara presidencial, que es nieto de expresidente de la República y que se las da de más por tener el apellido que tiene. Hay que decir que este señor es de apellido Uribe Turbay, sí señor, es el nieto del expresidente Turbay. Pues salió a decir allá, ay sí, que Gustavo Petro tenía que decirle al país a qué hora se levanta, que Gustavo Petro tenía que enseñarle al país a levantarse temprano, que todo el mundo sabía que Gustavo Petro no madrugaba y que a las 10 de la mañana no había reportes del presidente, que porque el presidente después de la noche y de pasársela trasnochando toda la noche, pues no se levantaba temprano, y que además de todo el señor Gustavo Petro era complaciente en Colombia con los grupos al margen de la ley,
y con el narcotráfico, y que aquí no aguantaba más este gobierno comunista. Mejor dicho, el discurso de siempre con los lugares comunes de siempre. Uno diría, pero Miguel Uribe Turbay, hermano, un hombre que tuvo una vida privilegiada, que no aguantó hambre, que estudió en los mejores colegios y universidades del país, que nunca se preocupó por buscar trabajo ni por mandar una hoja de vida, y que hizo carrera política gracias al apellido, y a que la familia de él toda la vida ha sido prácticamente que una de las familias dueñas del país. Salir con una cosa de estas, este es el tamaño de la oposición en Colombia. A esto es que nos enfrentamos todos los días, a la calumnia, a la mentira viralizada por los medios de comunicación de este país. Pues sí, es la verdad. Y seguido de Miguel Uribe Turbay estuvo don Miguel Abraham Polo Polo, ¿no? Un señor que tendría que estar ahí defendiendo una curul de circunscripción especial, pero que él decidió ser oposición porque es que él busca como sea la aceptación del Centro Democrático y de Cambio Radical. Pues el señor Polo Polo dijo que Colombia se había retrasado 30 años, que la Casa de Nariño era un frente criminal, y que Gustavo Petro engañaba a la esposa, y que Gustavo Petro, mejor dicho, no le daba ejemplo a este país de la buena familia, y que Gustavo Petro no servía para absolutamente nada más que trasnochar y defender criminales. Y además de todo, después salió a decir que Petro le tenía miedo y que Francia Márquez también le tenía miedo. Mejor dicho, un show bien montado por la oposición, con el cual remató el señor David Luna, ¿no? Integrante de Cambio Radical, uno de los partidos más corruptos de Colombia, y que no tiene reparo en salir ahí a decir mentiras y avalar todo su discurso a partir de las fake news. O sea, que la oposición en Colombia se vale de mentiras, al igual que los medios de comunicación no respetan el Congreso de la República y le dicen cualquier cosa al presidente, porque ellos se creen los dueños del país, ellos se creen los que pueden hacer aquí lo que se les venga en gana, y ellos creen que aquí el país debería de ser gobernado por gente divinamente, caray, gente de la derecha colombiana, y no un mamerto ahí que no representa los intereses de los oligarcas en este país. Y hay que decir también que una de las grandes perdedoras de la noche del 20 de julio, del circo que montaron en el Congreso, pues fue la señora Catherine Miranda, que quería ser presidenta de la Cámara de Representantes, y ya se mostraba como la nueva presidenta, con el apoyo del Partido Verde, del uribismo y de la derecha recalcitrante en Colombia, incluyendo ahí a la señora Katy Jubinao. ¿Y por qué uno dice, pero qué berracas para acomodarse en el árbol que más sombra les dé? Porque es que hace 2 años ellas estaban montadas en el bus del petrismo. Porque es que hace 2 años ellas decían que iban a combatir la corrupción de las derechas y que no iban a permitir más gobiernos que acabaran con los sueños de los colombianos. Una vez se montaron al tren del petrismo denunciando supuestamente mejor dicho, unas JP Hernández, para ponérselos aquí en claro, empezaron a hacerle oposición a Petro, uniéndose con la gente que dijeron que iban a enfrentar, o sea, la señora Kate Miranda y la señora Katy Jubinao, amangualadas con Cambio Radical y con el Centro Democrático, para decir cualquier cosa a este gobierno, porque todo el mundo sabe que van directico en campaña para que Claudia López sea la próxima presidenta de Colombia. Mejor dicho, no le salió nada bien a la oposición. Mejor dicho, no ganaron en la presidencia del Senado ni en la presidencia de la Cámara de Representantes, y sus máximas cabezas, o sea, los más populares en redes, dieron unos discursos bastante flojos y bastante, hay que decirlo, y aquí no se logró absolutamente nada de consenso, porque es que ellos, al mismo tiempo que dicen que Gustavo Petro es un dictador, que Gustavo Petro tiene este país en un régimen, que Gustavo Petro está acabando con el país, al mismo tiempo dicen que Gustavo Petro no ha hecho nada, que este gobierno lleva 2 años haciendo absolutamente nada y que este gobierno es pura corrupción. La pregunta aquí es, ¿cómo un dictador de la república, como un presidente tirano y como un
presidente que hace lo que se le da la gana no ha podido llevar en marcha las reformas que prometió en campaña. ¿Por qué no se pueden hacer las reformas si es que Gustavo Petro hace lo que se le viene en gana en este país? Y es porque tenemos un Congreso viciado, un Congreso lleno de gente que le gusta legislar para el rico y un Congreso que favorece los intereses de la agenda privada de los banqueros, o sea, de la agenda política de los mismos. O sea, un Congreso al que no le importa que aquí la gente se vea beneficiada con unas reformas que corresponden a un gobierno progresista que prometió en campaña hacer las mismas. No hay una forma de ser dictador sabiendo que en la agenda nacional no se puede hacer nada porque el Congreso de la República no lo permite. Seguido de esto dicen, ay, no, es que Gustavo Petro no debió ser presidente, este señor es un error para la política en Colombia, pero estos mismos que hacen oposición son los que querían poner a Rodolfo Hernández como presidente de la República, que iba a gobernar por decreto, o sea, que no iba a contar con la opinión de la gente del Congreso, que es la que hoy grita que está en dictadura. Mejor dicho, una payasería que uno no puede creer, un show que uno no puede creer, y el gobierno de Gustavo Petro ya en la mitad del mismo, estancado, hay que decirlo, porque aquí entre corrupción y entre oposición, que prácticamente es lo mismo, porque la oposición en Colombia va de la mano de la corrupción, pues no han dejado avanzar absolutamente nada. La misión que le queda a este gobierno en los próximos 2 años es poder paliar tanto escándalo de corrupción, coger a los culpables, enguandocarlos y tratar de llevar en marcha las reformas que prometieron en campaña, porque es que si este gobierno se llega a acabar y no ha hecho ninguna de las reformas que prometió, es como si no se hubiera hecho absolutamente nada, porque es que los beneficiados tienen que ser el pueblo. Los beneficiados no pueden ser ni los banqueros, ni los megaempresarios, ni los megahacendados, ni la oligarquía de este país, ni mucho menos la derecha, que se ve representada por toda esta gente. Mejor dicho, lo que hay que hacer acá es dejar estas reformas en marcha y seguir con los logros que ha tenido este gobierno, que no han dejado mostrar en los medios de comunicación, como la reducción de la pobreza, hay que decirlo, cosa que no se hizo ni en el gobierno de Duque, ni en el gobierno de Santos, ni en el gobierno de Uribe, como devolverle la tierra a los campesinos para que los campesinos trabajen la tierra, cosa que no se hizo tampoco en los gobiernos neoliberales, y como que el Ejército Nacional de Colombia no solamente sirva para olear chumbimba, sino que también pueda ser un ejército servir a los intereses de la sociedad de este país. O sea, que los logros de este gobierno de tintes progresistas se vean más, con un equipo de comunicaciones que funcione, un equipo de comunicaciones que no estén cambiando cada 3 meses según el interés de quien entra a manejar las comunicaciones del presidente, y por lo menos con unos ministros comprometidos, no como los que empezaron, que una vez vieron que no se les iban a seguir los caprichos, que reforzaban los intereses de los dueños del país, empezaron a caerle al señor Gustavo Petro. Quedan 2 años ahí para acabar con el circo que es la oposición, quedan 2 años ahí para llevar a cabo las reformas, y quedan 2 años para ver si se puede seguir con un proyecto progresista, o para saber si va a volver la derecha de Miguel Uribe, del señor Polo Polo, de María Fernanda Cabal y de Paloma Valencia a gobernar en este país. Esto fue Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. No se olviden activar la campanita y suscribirse a este canal. Muchas gracias a mi comunidad de Patreon y a todos los que colaboran para que este Notiparaco se pueda seguir haciendo. Sin ustedes no fuera posible.